interesante. ¿Por qué no? Si ya existe el Día de la Marmota, el Día de la Madre, el Día del Padre, existe el Día del Huevo. Y algo tan importante, ya dentro de lo serio, tan importante que es el jazz en nuestra vida en Panamá, parte de nuestra cultura, ha crecido con nosotros como república, y ¿por qué no tener su día? ¿Y por qué no celebrarlo? Exacto, y tú que eres parte del engranaje, como la dama del jazz que ya te bautizaron, ¿por qué es tan importante no le quiero decir género musical, porque dentro del jazz se puede hacer todo? Todo, es que todo está en el jazz, todo está en el jazz. Jazz es un universo, ni siquiera me atrevo a decir un mar, es un universo que tiene tanto sin explorar todavía y que puede salir. El jazz vino con nosotros, ya sabemos de la parte histórica, que vino cuando estaban en las bases americanas, las bases nuestras, en convivencia con la población norteamericana, y que trajeron su ejército, y en eso también trajo su cultura de las big bands, y eso empezó a clarear, aparte de cuando los afroantillanos vinieron a trabajar al canal, toda esa mezcolanza que estoy diciendo. Al canal, al ferrocarril. Al ferrocarril también, hicieron todo ese one patch. Y de ahí, dijo el jazz, presente. Y entonces, porque habría que hacer todo un capítulo para explicar bien todo eso. Bueno, esto lo tenemos que hacer. Yo siempre he dicho que los primeros influencers, ahora se habla mucho de influencers, pero los primeros influencers que llegaron aquí a Panamá fueron los negros. Sí. Porque influyeron en nuestra cultura, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar y en nuestra comida. Ay, en todo. En todo. Imagínate las comparsas. Cuando la gente del carnaval está diciendo que sí, que bueno. Y de repente cuando tienen una conversación, como que sí. ¡Wow! Exacto, eso es parte de toda esa influencia. Y yo me voy a la comparsa también. Se me fue la comparsa. Se me fue la comparsa. El jazz es un lenguaje universal que conecta a las personas de diferentes culturas, edades y orígenes. Gracias a él, día a día nos mantenemos trabajando para crear entornos de desarrollo humano sostenible a través de la música. El jazz ha logrado mucho en la sociedad, incluyendo la expresión personal y la creatividad de los individuos, la inclusión y la diversidad cultural en nuestra sociedad y el abordaje de temas sociales importantes. El jazz puede tener un gran impacto en la vida de las personas y es un ejemplo de cómo la música puede inspirar, unir y transformar no solo a los individuos, sino también a las comunidades. Bueno, ya te vieron. Idania se me fue la comparsa, y como Idania se me fue la comparsa, yo lo voy a dejar con el segmento, conociendo un poquito más en el personaje de hoy, a profesor Carlos Arazal. ¡Por amor a Magdalena! Hey. Mi nombre es Carlos Arazal, tengo que decir, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Arazal, soy de Pedro Nomé Coclé, soy el coordinador de educación de la Fundación Danilo Pérez, y mis inicios en la música fueron, como lo dije, Pedro Nomé. A la edad de 10 años y medio, mi vecino, el profesor Porfirio Méndez, me inició en el saxofón. Mi padre era saxofonista, pero él murió cuando yo tenía 3 años de edad. Entonces parece que la música estaba en las venas, y el profesor me inició con clases de guitarra, y a la semana siguiente me dice: hey, en tu casa hay un saxofón, ¿por qué no le dices a tu mamá que te saque el saxofón de tu papá? Y yo nunca había visto el saxofón, sacaron el saxofón, el profesor lo armó, me lo puso, sopla aquí, y me dijo: tú eres para esto. Entonces de ahí comenzó mi camino en la música. Estaba en la escuela primaria, después salí de la escuela, daba las clases con el profesor, después inicié en la escuela de música, la escuela de Telina Tejera, con el profesor Ubaldo Papi Valderrama, que era el compadre de mi papá, y fue entonces maestro mío, también fue mi padrino, y ahí después entré al colegio a María Herrera, y también conocí al profesor Juan Salazar, que fueron los 3 profesores que me dieron el camino hacia la música, y tomar la decisión ya como a los 13 años de decir que yo iba a estudiar música, porque me iba a dedicar a la música. Y mis inicios fueron allá en Pedro Nomé tocando murga, procesiones. La música me dio una opción desde muy pequeño, ya desde los 12 años yo tocaba, y la situación socioeconómica en mi casa era difícil. Éramos 3 hermanos, 2 que vivíamos con mi madre, que estaba soltera, viuda, pues. Y la música fue una opción de poder a veces poner la comida en mi casa.
Eso lo vi desde muy pequeño, pero siempre también bien comprometido con los ejemplos que tenía de estos profesores, siempre bien comprometido con el estudio, con la educación, con el prepararme. De ahí vine a la ciudad de Panamá con ayuda de mucha gente. Un año estando aquí, ya ahí fue donde conocí entonces al maestro Danilo. El mismo día que conocí al maestro Danilo fue el día que conocí también a mi amigo Carlos Pérez, que fue el que me lo presentó. Fue el mismo, como dicen, que no hay coincidencias en esta vida, sino causalidades, y todo pasa por algo en esta vida. Entonces ahí conocí luego el contacto con el maestro Danilo, conocí también a su esposa Patricia, y fue un cambio total en mi percepción de ver la música. Entonces ahí yo conocí la visión y la misión que tengo con la música, fue apenas conocí entonces a Danilo. Entonces eso es el recorrido hasta conocer a Danilo. Después vinieron las becas, me fui a estudiar, viví también, antes de las becas viví en Barcelona un tiempo, regresé, apliqué las becas, gané las becas, comencé a trabajar en la fundación, y todo eso dio también pie a poder entonces girar y a grabar y ganar un Grammy, y ganar 3 Grammys con el maestro Rubén Blades. Sé que es como la historia de mi vida resumida. Bueno, el impacto que ha tenido la fundación y el festival en mi vida ha sido enorme, ¿sabes? Me dio una opción de vida, o sea, me dio una opción en el sentido de que si no hubiera sido por la beca, la primera beca que yo me gané en la fundación fue la beca de instrumento. Fue tener un instrumento para poder entonces ejercer profesionalmente, porque ya yo era profesional, pero tuve problemas con mi instrumento, y ahí la fundación me ayudó. Fue la primera beca que la fundación dio. Luego vinieron todas las oportunidades educativas con el Panama Jazz Festival, que abrieron puertas a través de las audiciones, y en una de esas puertas fue a mí. Yo me gané la beca presidencial Panama Jazz Festival para poder estudiar en Puerto Rico. Yo estudié en Puerto Rico los 4 años de la carrera. Si no hubiera sido por esa beca, no hubiera podido ir a estudiar allá. Igual también que 7 de otros compañeros míos también fueron a estudiar con esta misma beca. O sea que ha sido un cambio radical, una opción de vida. Desde conocer a Danilo fue un cambio filosófico, hasta después ya como nació el festival fue primero, después el siguiente año fue la fundación, como ya me impactó, ya por decir materialmente, con un instrumento, y luego ya con una carrera. O sea, me dieron una opción de tener un título profesional en mis manos, que me ha abierto muchas puertas, y a través de eso también ahora yo soy el medio de poder abrirle las puertas a otros estudiantes, a través de la fundación, de los programas educativos que dirigimos aquí, y también a través del festival, de los programas educativos del festival, y también del programa de diplomacia cultural, que yo también he tenido la oportunidad de ser director. Hemos ido a Chile como 3 veces a compartir con nuestras experiencias con estudiantes chilenos, hemos ido a Taiwán, hemos ido a Egipto, hemos hecho giras en Estados Unidos, también fuimos a tocar con el maestro Danilo a Haití, y todo eso nos enriquece como artista, pero también como educador y como ser humano. Es bien importante que he crecido musicalmente en la fundación, pero también en el festival, pero también he crecido como persona, y eso ha sido gracias a la visión que tiene Danilo de la música y de todos los colaboradores que estamos en este mismo camino. El impacto más grande que te puedo decir, de ver a niños cómo se le abren las puertas, igual que me abrieron a mí, desde más jóvenes, que no pasen el camino que uno pasó, sino desde más jóvenes poder que ellos hagan su camino, también es increíble. Y también uno ya como profesional adulto, ya tengo 40, voy para 41 este año, cómo todavía se me siguen abriendo más oportunidades artísticas como músico, y oportunidades que o sea, ayudando a otros, también yo me sigo nutriendo. Como dije hace un rato, nunca pensé, o sea, uno de los sueños míos era tocar con el maestro Danilo, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer varios conciertos y giras con el maestro, y también uno de mis sueños era tocar con el maestro Rubén Blades. Entonces, una cosa fue tocar con el maestro Rubén, cuando nos llamó el maestro
Roberto Delgado, el director de la orquesta, y pensamos que eso iba a quedar y de repente seguimos haciendo giras, nos llamaron para grabar el último disco y ganamos 3 Grammy, 2 Grammy latinos y un Grammy americano. O sea que con eso también digo que los sueños se hacen realidad y uno nunca debe dejar de soñar, pero así mismo como uno nunca debe dejar de soñar, también uno nunca debe dejar de trabajar y nunca en ese trayecto nunca debe de dejar de ayudar a las demás personas. Y ese es un camino bien lindo porque cuando tú estás creando tu camino y de buena forma, estás ayudando a los demás, puede ser hasta con un ejemplo musical, pero también puede ser hasta con un ejemplo de vida, de ver cómo tú te has esforzado, eso también le motiva a las demás personas. Entonces, en verdad ha sido la fundación, el festival, Danilo, Patricia, han sido una opción de vida y una decisión también que tomé yo en su momento de seguir ese camino y bueno, ahora estamos aquí trabajando para seguir, que somos una generación y que otras generaciones tengan las mismas oportunidades que de nosotros. Algunos de los reconocimientos que he podido lograr a través del trabajo que estamos haciendo y es fruto de todo este crecimiento que he dicho, musical, artístico, audiovisual, porque yo también soy fotógrafo, y todo ha sido a través también de la oportunidad que se me dio. Si no hubiera tenido esa oportunidad, tal vez estos reconocimientos nunca hubieran podido llegar. Entonces no es algo que uno busca, sino yo me he quedado admirado que a veces cómo han llegado estos reconocimientos. Uno de los más grandes que para mí ha sido la orden, que es la orden más alta que tiene el distrito de Penonomé, que es la orden que se llama Ramón Maximiliano Valdés. Ramón Maximiliano Valdés fue un presidente penonomeño. Entonces esta orden se someten a muchas personas y el Consejo Municipal fue el que me la otorgó. Ellos eligen entonces a quién se la va a dar. Y me la dieron a mí. Y fue increíble después de investigar. Yo hasta ese momento no sabía quién era Ramón Maximiliano, hasta cuando me di cuenta y que chuzo, era increíble el trabajo que había hecho el presidente y también ver todas las personas que se le había dado la orden en Penonomé. Ahora mismo estamos trabajando en ver cómo podemos realzar a este personaje y realzar esta orden haciendo actividades a todas las personas que la han recibido hasta ahorita. Eso ha sido a través del trabajo que hemos hecho con la música y con la fotografía y el trabajo educativo. Bueno, también, como lo he mencionado, los 3 Grammys que tuve la oportunidad de los 3, los 2 Grammys latinos a mejor álbum de salsa y a mejor álbum del año de los Latin Grammy, y también el Grammy americano al mejor álbum de tropical. Entonces eso ha sido artísticamente una puerta enorme que se abrió y una oportunidad de que se reconoce el trabajo que se hace al maestro Rubén, al maestro Roberto Delgado, a toda la orquesta y a lo que grabamos en ese disco. Tuvimos la posibilidad de grabar ese disco y yo siempre estoy agradecido del maestro Roberto por creer en el trabajo de los músicos nacionales, porque todo lo que se grabó eran nacionales, y tomarme en cuenta para eso es bien grande. Como te dije, también gané la beca de instrumento aquí en la fundación. Yo me gradué con el primer puesto de mi escuela, del bachillerato en arte diversificado. Me gané una beca de Berkeley en el 2010. Me gané una beca también online de Berkeley. He estado finalista y en varios concursos de fotografía. O sea que he tenido varios logros hasta ahora, que, como lo dije anteriormente, que uno no lo busca, que vienen solo y que igualmente ayudan a seguir haciendo el trabajo. Yo también tengo el auspicio de una marca de saxofones que se llama Mauriat. He tenido auspicio también de boquillas de saxofón. O sea que son gente también que ve el trabajo de uno y confía y lo quieren apoyar. Entonces, una de las anécdotas que puedo contar así
que me cambiaron la vida y que fue como que ahí fue el momento que conocí al maestro Danilo. Yo había ido al concierto en la Universidad de Panamá, que era por cierto gratuito, cuando yo vi todos estos músicos, primera vez que veía un grupo así, tocando jazz en vivo, y yo para ese tiempo estaba investigando qué era el jazz, y ver todos estos grandes músicos así, y yo me voy atrás, backstage así, cuando yo voy con mi saxofón, Luis Carlos me ve y me dice, ¿tú eres saxofonista? Sí. Y quiere conocer al maestro Danilo, y yo dije que sí. Entonces ahí dije, ¿quién tú eres? Luis Carlos Pérez. Yo he escuchado hablar de ti, no sé qué, y así pues, ¿no? Y estaba todo eso lleno de gente. Y yo recuerdo que Luis Carlos me llevó hacia de Danilo, y yo le iba a dar la mano a Danilo, y cuando le iba a dar la mano, él me abrazó. Me agarró así, y me abrazó, y yo me quedé así. Él estaba abrazándome, y yo estaba así como que no venía a mi mente qué estaba pasando. Porque yo decía, este tipo acabó de tirarse un concierto tan grande. Y yo no solamente le quería dar la mano, él me estaba abrazando a mí. Entonces yo ahí vi eso como un gesto de humildad. Y claro, cuando comencé a conocerlo ya, la parte humana y la parte filantrópica que venía haciendo ya, fue increíble. Entonces ese abrazo para mí fue el comienzo como de ver una visión nueva de la música a través de la humanidad, de la parte humana. Y también cómo eso se conectó también conduciendo a Luis Carlos, que ha sido, después de ahí comenzamos a ser amigos musicales, después ya fuimos profesionales tocando juntos y eso, y también estamos en la orquesta del maestro Rubén y aquí trabajando en la fundación. Bueno, seguimos nosotros aquí en Jazz Te Veo, y ahorita vamos a conversar un poquito de un proyecto interesante que está dentro del marco de la celebración del Día Internacional de Ella. Para eso tenemos con nosotros a nuestra maestra, nuestra profesora Idania. Hola. Bienvenida, profesora. No le tengo una manzanita ni nada porque no sabía que iba a venir. No se preocupe, con eso usted no me va a sobornar. ¿Un bon? ¿Con un bon? Puede ser. Seriedad, profesora, seriedad. Dígame. Profesora, es que le estaba conversando sobre un proyecto que tiene la Fundación en el marco de esta celebración del Día Internacional del Jazz que rinde honor a un panameño que fue fundamental en la historia del jazz. Claro que sí. Sin tener que preguntarte más detalles, sé de quién están hablando. Si están hablando de jazz, tiene que ser del gran maestro Louis Russell. ¿Quién era el maestro Louis Russell? Louis Russell, panameñito bocatoreño, Ajá. que él tenía ese charm musical. Se fue con su maletita y su familia a New Orleans a buscar nuevos horizontes, y ni más ni menos, cuando las cosas son para ti, son para ti. Nadie te la quita. Nadie te la quita. Se encuentra desde su caminar, ni más ni menos, como el gran maestro Louis Armstrong. Oh. Y a la gente, ¿qué es eso? ¿Quién es Louis Armstrong? Louis Armstrong es este chomón grandote que tenía los ojos grandes y siempre estaba con un pañuelo porque sudaba bastante. Exacto. Y cantaba así, I feel dream, soft green. Ese. Igualito. ¿Qué le pasa a él? Igualito. ¿Qué le pasa a él? Igualito. Bueno, yo esa canción la escucho en películas y todo. La escucho en Sí, películas es un cuando sale, ícono, ¿no? es un ícono. Y entonces, pero ese señor adopta a nuestro Louis Russell. ¿Y qué les puedo decir? Louis Russell mete el picante panameño. Y simplemente el Caribe entra en el jazz y toma otro entorbe. Claro. El jazz con Louis Armstrong, y ese azúcar, ese picantito, ese condimento se lo da nuestro panameño bocatoreño Louis Russell. Y aquí en la fundación hay un proyecto en honor a Louis Russell. Exacto, que lo hicieron los profesores, unos profesores de la fundación, dando honor a ese gran maestro Louis Russell, y lo repito cada 5 minutos para que nos aprendamos el nombre, y ese ejercicio va a ser en todas estas ediciones, porque tenemos que conocer los nombres de nuestros artistas que hicieron lo que están y lo que están haciendo. Exactamente, así que vamos a conocer un poquito más con nuestros profesores sobre este proyecto. ¿Usted con qué se graduó? Pregúnteme, ¿En qué se graduó usted, dígame? pregúnteme, yo soy en todo. En todo. Soy un todólogo. ¿Qué? Eso no es de pobre.
Bueno, Luis Russell Collective es una agrupación destinada a resaltar el legado y toda la música y la obra creativa del maestro Luis Carl Russell, panameño, específicamente de Bocas del Toro, de la isla Carenero. Somos un grupo de músicos de la Fundación Danilo Pérez con estas inquietudes. Hemos formado este colectivo, la idea es tocar su música. Yo he estado un poco, digamos, en la dirección principalmente de la parte musical del proyecto, ¿no? Que se ha aliado, pues definitivamente la Fundación Danilo Pérez es el paraguas principal, inspirado por el propio maestro Danilo Pérez y todo, digamos, su trabajo como filántropo, como pedagogo, y también la parte de enseñar la historia a nosotros y un poco de toda esta historia musical panameña de la cual él ha sido parte y producto de todo este crisol y esta mezcla cultural que tenemos que es único en Panamá. Bueno, yo soy Luis Carlos Pérez, soy saxofonista, toco clarinete también, flauta, un poco de piano, y me concentré en la composición, en estudiar una maestría en composición. Fui a los becados internacionales de la Fundación Danilo Pérez. La maestría que estudié fue Jazz Composition en el Conservatorio de New England, en Boston. Fue una maestría producto de las audiciones, las oportunidades de audición que hay durante el Panama Jazz Festival. Entré a este proyecto principalmente, digamos que traté de recoger esta agrupación y todo esto buscando investigar sobre Luis Russell. Yo hice una investigación sobre el tambo jazz. Claro que había escuchado a Víctor Boa, músico panameño, pero sobre todo el maestro Danilo nos habló mucho de Víctor Boa. Él dedicó conciertos, se ha dedicado a un festival de jazz y se hablaba de este concepto de tambo jazz. Investigando sobre el tambo jazz hice una investigación que se llama La herencia del tambo jazz, en donde recorre, digamos, ese hilo conductor del tambo jazz hacia la figura de Danilo Pérez, que sabemos que es una figura internacional de mucha importancia. Pero ¿por qué figuras como Danilo Pérez? ¿Por qué figuras como el maestro Rubén Blades formados en Panamá? Entonces, viendo eso, se ve entonces toda la riqueza cultural panameña que hay, el intercambio de diferentes estilos musicales y la exponencia que tiene uno siendo estudiante de música en Panamá a diferentes estilos, tanto la música clásica como el jazz, como la música folclórica, la música afro-panameña, del calipso, hablemos de la tamborera, todo esto. Cómo tú estás expuesto a todo esto, la música afrocaribeña, salsa, merengue, etc. Y viendo eso, llegué hasta los años 40. De ahí me di cuenta, bueno, pero ¿qué pasó antes para llegar a esta década? Y ahí entonces, muy fuerte la figura de Luis Russell. ¿Qué pasó en los años 30, años 40? ¿Qué figura había? Y la figura de Luis Russell definitivamente de gran importancia. Más tarde no había hablado de ella, claro. También el señor Roberto Mariet, que es fue productor del tambo jazz y un gran, digamos, conocedor del jazz panameño. Y entonces ahí viene lo de la figura de Luis Russell y ver su música y detallar. De repente uno dice, bueno, este era años 20, años 30, ¿qué pasó en los 40? ¿Qué fue lo que hizo? Y estudiando su música, reuniéndome con otros historiadores e investigadores, específicamente a Ariel Pérez Price, que es panameño, hizo un libro, se llama Pionero, que es la historia de Luis Carl Russell, y donde realmente encontró mucha información de cómo era Boca del Toro, y ya conocía cómo era el Colón de la época de Russell, cómo era el intercambio entre músicos del Caribe, de las Antillas, Panamá, sobre todo con los músicos de Nueva Orleans, de New Orleans, que era un puerto. Entonces, viendo todo eso, resalta la figura de Luis Russell dentro de la investigación como algo muy importante, y ahora digamos que es un primer paso donde estamos con el Luis Russell Collective. Estamos haciendo música en quinteto, que era como lo que hacía más en grupos pequeños, pero la idea es llevar esto a la orquesta, que es lo que él tuvo hasta Nueva York, que tuvo una orquesta de 10 músicos. Y bueno, hay un sinnúmero de aportes musicales. Se conoce ahora toda la parte de la historia, producto de Ariel Pérez Price, con el apoyo del señor Paul Kahn, esposo de Catherine Russell, la hija de Luis Russell. Entonces, pues ahí tenemos, digamos, un sinnúmero de puertas y oportunidades para seguir investigando,
pero ahora lo importante es llevar la bandera de enseñar su música. ¿Por qué la importancia musical y la importancia histórica en el jazz? Por Louis Russell nos damos cuenta que el jazz es algo bien panameño, no es algo que viene del norte al sur, como uno pensaba, viene de Estados Unidos, etc. No, el jazz es bien panameño, con una característica muy panameña la que hizo Louis Russell dentro del jazz, y eso lo llevó a New Orleans, lo llevó a Chicago, lo llevó a Nueva York, y digamos que cambió, hizo grandes aportes a la historia del jazz, donde muchos historiadores dicen que el jazz no hubiera sido lo mismo sin la figura de Louis Russell. Oye, y Dania, ese proyecto definitivamente va a dar a conocer este maestro de nosotros que mucha gente no sabe que existía. No conocen siquiera que existía y que es bocatureño. Exactamente. Tenemos que conocer lo bueno de nosotros y poder disfrutarlo y así con todo el corazón ancho de decir. Exacto, y sentirnos orgullosos de nuestra Claro. gente. Louis Russell. Así que ya sabe, cuando escucha ese nombre, ya usted tiene información de quién es. Y nadie le dice. Un jazzista bocatureño, con eso ya es bastante. Exactamente, porque aquí esto es información coloquialmente. Conocer lo tuyo. Exactamente. Y vamos a seguir conociendo, porque llegó un segmento que a mí, en lo personal, sé que va a ser el agrado de todos los que nos están ¿Y viendo. ahora qué va a pasar? Ah, en Fat Boys. ¿Eso qué es, Olma? Ah, ya, este es nuestro segmento educativo donde vamos a aprender en verdad la esencia del jazz, lo que compone esta música, todos los engranajes que componen esta música, para que la gente entienda por qué hace un momento nosotros dijimos que en el jazz no lo podemos llamar género, porque todo se puede componer dentro del jazz, todos los géneros entran dentro del jazz. Entonces aquí vamos a entender un poquito por qué en este segmento en Fa voy. No es lo mismo me voy en Fa que en Fa voy. Para que sepan. En favor, pues. ¿Para dónde vas? Me voy, pues. Cuando hablamos de jazz, hablamos de muchas cosas. Puede llegar a ser un tema bastante complejo, pero en esencia es la forma de contar historias. Cada músico o instrumentista logra desarrollar una técnica propia para hacer llegar su vida a la música. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Veremos qué elementos hacen que el jazz sea jazz. Entonces, dentro del jazz existen múltiples elementos, pero los más importantes para entenderlo pueden ser el sonido, el fraseo, la estructura y la improvisación. El sonido es la capacidad de cada músico para crear un tono único, el cual expresa su personalidad y le permita contar la historia que quiere contar. Esta característica es la que permite que los escuchas puedan distinguir quién está tocando en base a su sonido. El fraseo, gracias al sonido, es la manera que desarrolla el músico para contar su historia. Se puede hacer un símil con las palabras, el orden y la manera en que estructura la oración. La estructura es la manera en que se organiza y distribuye cada segmento de la canción. En ella podemos distinguir distintas partes, las que vienen a ser la intro,
que es de carácter opcional, es donde se determina y se fija el carácter que tendrá la pieza. El tema es donde se ejecuta la melodía, que suele ser un estándar de jazz, como lo puede ser Take 5 o Fly Me to the Moon. Las vueltas, ruedas o secciones de solo es donde los músicos se turnan para ejecutar sus solos, generalmente bajo una sección rítmica, comúnmente conformada por el piano, el contrabajo y la batería, y es aquí donde los músicos tienen la opción de improvisar. Regreso a tema. Es donde se regresa a ejecutar la melodía principal, es una manera de recordar de dónde venimos o cómo inició la historia. El coda da por finalizada la interpretación de los músicos y así la pieza, y como la introducción también tiene un carácter opcional. A pesar de que no todos los temas de jazz tienen esta estructura, la inmensa mayoría de ellos sí lo hace, y ahora podrán tener una idea de qué es lo que están escuchando. La improvisación es la capacidad de cada músico para juntar su conocimiento con sus habilidades e improvisar sobre el tema de la canción. Esto se hace sobre las vueltas de la estructura de la canción y generalmente lleva una base rítmica de piano, contrabajo y batería. Los músicos se turnan para improvisar sobre esta base rítmica. Claro que tú puedes un tercer guachito panameño. ¿Qué pasó? Oye, hemos llegado a la parte final, contento de poder compartir con ustedes en esta primera edición. Total, esto ha sido chévere. Espero que a todos les haya gustado. Pasen la voz y miren, sigan viendo el reprise. Claro. En esto que ustedes lo están viendo, aquí, eso que se está pasando. Hagan la voz porque esto es para todos ustedes y es todo un cúmulo de gente que está formando fila para darles temas, para darles diversión, educación, música también. No se lo Eso es lo importante. Y escriban sus comentarios y díganos qué quieren ver, qué quieren saber. Exacto. Y qué quieren ¿Qué les escuchar. gustaría que tuvieran el programa? Porque esto no es para nosotros, es para ustedes. Mira, esta dupleta me ha gustado porque esta dupleta no existe aquí en Panamá. No. Es como una Whitney Houston con un Washington. Dios mío. Mira, viste que es Whitney Houston. Suerte que es el Washington. Si hubiera dicho un cantante de esto, no me sale el tono. No me sale el tono. Gente, miren, no se lo pierdan, estén atentos. Este canal se hizo para ustedes, para estar activos, porque hay cosas que pasan y ya no se lo pueden seguir perdiendo. Exactamente. Así que ya saben, en Jazz Te veo. ¡Chao! En Jazz te veo.